Bueno, nosotros somos el equipo número 4 del subgrupo número 2. El equipo está conformado por Franciela Bendici, José Díaz y mi persona Frangelo del Valle. Buenas noches, mi nombre es José Díaz y le voy a hablar sobre los diagramas fasoriales. Para el estudio de circuitos de corriente alterna en el régimen estacionario sinusoidal, se recurre a los fasores que representan las tensiones y corrientes en los circuitos eléctricos. Estos fasores se representan en lo que se denomina diagrama fasorial. Los diagramas fasoriales se van construyendo teniendo en cuenta los distintos elementos que componen el circuito, teniendo en cuenta que la tensión en una resistencia está en fase con su corriente, que la corriente en una autoinducción ideal está trazada a 90 grados respecto a su tensión y que la corriente en un condensador está adelantada a 90 grados respecto a su tensión. Un fasor es la representación gráfica de un número complejo dibujado como un vector con un extremo en el centro del diagrama y un ángulo medido en grados a partir de una referencia fija, usualmente asociada con el eje horizontal. Voy a explicarle acá con un eje, como el eje Y y el eje X. Tenemos BY y por acá BX, donde BX, tenemos aquí, es el módulo por el coseno en su fase. BY es el módulo por el seno en la fase. Y hacemos el ángulo. Vemos el ángulo por acá. Por acá tenemos B, que es igual al módulo en la fase. Tenemos por acá también RE. Y todo, luego que tenemos B de X y BY, forman el vector igual a BX más J por B por BY, expresado con coordenadas rectangulares. Para diferenciar la parte imaginaria que se utiliza en la letra J, en lugar de I, mayormente asociada con la variable de corriente. El módulo es igual a la raíz cuadrada de BX2 más B2 sobre Y su fase será igual a BY sobre BX. Para finalizar con el vector, que sería el vector igual al módulo menor o igual que la fase, expresado en coordenadas polares. En la electricidad, la utilidad de los fasores se deriva de la posibilidad que ofrecen de representar desplazamientos en el tiempo de una señal eléctrica respecto a una referencia, una dimensión adicional que se añade suponiendo además que los fasores están rotando. Se considera que la representación de un diagrama fasorial es como una fotografía instantánea, ya que en cualquiera de la rotación de los vectores, con el que se puede determinar la diferencia angular entre ellos, es en ese momento. Se denomina una rotación positiva cuando se hace en sentido contrario a las agujas del reloj, y negativa cuando rota en el mismo sentido de las agujas del reloj. Las tensiones trifásicas balanceadas se producen a menudo con un generador o un alternador. La apariencia de cuya sección transversal, este generador consta básicamente de una imagen giratoria llamada rotor, rodeado por un devanado estacionario llamado estator. Tres devanados o bobinas independientes con terminales A', B',
y C, C', se disponen físicamente alrededor del estator a 120 grados de distancia entre sí. Si los terminales A y A', por ejemplo, representan uno de los extremos de las bobinas en dirección hacia la página y otro hacia el extremo de las bobinas hacia afuera de las páginas, al girar el rotor en ellas, su campo magnético corta el flujo de las tres bobinas e induce tensiones en ellas. A causa de que las bobinas se hallan a 120 grados de distancia entre sí, las tensiones inducidas en ellas son iguales en magnitud, pero están desfasadas a 120 grados. Puesto que cada bobina puede considerarse en sí mismo un generador monofásico, el generador trifásico puede suministrar potencia a carga tanto como monofásica o como trifásica. Un sistema trifásico habitual consta de tres fuentes de tensiones conectadas a cargas mediante 3 o 4 conductores, o también conocidos como líneas de transmisión. Las fuentes trifásicas de corriente son muy escasas. Un sistema trifásico equivale a 3 circuitos monofásicos. Ahora los dejo con mi amiga Franciela, que le va a explicar un poco más sobre esto. Mi nombre es Franciela Bendici y yo les voy a explicar el modelo o conexión de un generador en Y con 3 fuentes. Considérese por ahora las tensiones conectadas en estrellas de la figura del montaje que tenemos acá. Las tensiones VAN, VBN y VCN se encuentran respectivamente entre las líneas A, B y C y la línea neutra, que es la que tenemos acá. Esas tensiones se llaman tensiones de fase. Si las fuentes de tensión tienen la misma amplitud y frecuencia en Y, están desfasadas 120 grados entre sí. Entonces se dice que las tensiones están balanceadas y esto implica que tenemos por acá. Esto nos implica que VAN más VB, el voltaje entre B y N más el voltaje entre C y N es igual a 0. Y también que el voltaje entre A y N va a ser igual al voltaje entre B y N y igual al voltaje entre C y neutro, porque están desfasadas 120 grados. Tenemos entonces dos combinaciones posibles, una es en secuencia positiva y otra en secuencia negativa. Para nuestro caso particular vamos a estudiar la secuencia negativa. Acá se muestra cómo están desfasados entre sí los voltajes 120 grados y la frecuencia angular. Esto se llama secuencia ACB o secuencia negativa. En esta secuencia de fase, VAN se adelanta a CN, lo que a su vez adelanta a BN. La secuencia ACB se produce cuando el rotor de la figura gira en dirección de las manecillas del reloj. Eso nos da que VAN va a ser igual al voltaje de P con un ángulo de 0 grados. El voltaje en CN va a ser igual a BP con un ángulo de menos 120 grados, está en el cuadrante negativo, y el voltaje de BC va a tener un ángulo de menos 240 grados. Las secuencias de las fases en el orden temporal en que las tensiones pasan por sus respectivos valores máximos. La conexión estrella-delta balanceada es un sistema Y-delta balanceado que consta de una fuente balanceada conectada en Y que alimenta una carga balanceada conectada en delta. Este es quizás el sistema trifásico más práctico, ya que las fuentes trifásicas suelen conectarse en Y, mientras que las cargas trifásicas suelen conectarse en delta. El sistema Y-delta balanceado que se presentó a continuación
está conectada en estrella y la carga está conectada en delta. No hay, desde luego, conexión neutra de la fuente a la carga en este caso. Suponiendo que la secuencia positiva, las tensiones en fase son de esta forma, teniendo acá las tensiones con respecto a los ángulos, como se mostró en la parte anterior, las tensiones de línea quedarían de la siguiente manera respectivamente. Para la tensión en AN sería raíz de 3 por la tensión en BP con un ángulo de 30 grados. Para la tensión entre B y N quedaría raíz de 3 por la tensión con un ángulo de menos 90 grados. Y la tensión en CN sería raíz de 3 igual por BN, pero en este caso con un ángulo de menos 150 grados. Esto sería igual a la tensión en A, lo que indica que las tensiones de línea son iguales a las tensiones en las impedancias de carga en esta configuración de sistema. De estas tensiones pueden obtenerse las corrientes de fase de la siguiente manera. La corriente para AB sería el cociente de el voltaje entre AB entre la potencia en delta. Para la corriente entre BC sería el voltaje entre BC entre otra vez la potencia en delta. Y para la corriente en AC sería el voltaje entre AC por la potencia en delta. Estas corrientes tienen la misma magnitud, pero están desfasadas 120 grados entre sí. Ahora, en este diagrama está expresado el caso en particular que nos tocó para nuestra exposición, que es un generador en Y, secuencia negativa con carga capacitiva en delta balanceada. Este es el generador en Y y acá están las tres cargas. Observe que la fuente trifásica está conectada en estrella. No hay conexión del neutro que salga de la fuente a la carga. Y en la carga trifásica están conectadas en delta. Y las tensiones de línea son iguales a las tensiones en las impedancias de carga. Otra manera de analizar los circuitos Y delta es transformar la carga conectada en triángulo a una carga equivalente conectada en Y. Mediante la fórmula de transformación triángulo Y de la ecuación tenemos que la carga en Y va a ser igual a la carga en delta entre 3. Esto es lo mismo que transformar el sistema trifásico a monofásico, o cuál es su equivalente monofásico. Después de esta transformación se tiene un sistema Y-Y. El sistema trifásico Y delta de la figura puede reemplazarse por un circuito monofásico equivalente. Esto permite calcular únicamente las corrientes en línea. El circuito equivalente nos quedaría de la siguiente forma: una fuente con una carga equivalente. Este sería V entre A y N. Por acá circularía la corriente que entra en A, y acá tendríamos una carga que sería
la de delta dividida entre 3. Las corrientes de fase se obtienen con la ecuación antes mencionada. Y en el hecho de que cada corriente de fase se adelanta respecto a la corriente de línea respectiva en 30 grados. Entonces acá nos queda un circuito monofásico equivalente de un circuito Y delta balanceado. Ahora los dejo con mi compañero Frangelo, que les va a explicar el ejercicio respectivo al tema. Buenas noches, mi nombre es Frangelo del Valle y a continuación estaré planteando lo que es la resolución del problema que fue asignado. Aquí se muestra lo que es el ejercicio. Me pide el diagrama de conexiones. El diagrama de conexiones no es más que establecer los puntos en los que se dirigen lo que es la corriente y la tensión dentro del circuito. Este circuito se encuentra un generador en Y de secuencia negativa. Un generador en Y en secuencia negativa y carga capacitiva en delta balanceada. Está balanceada porque todos sus valores son igual, pues. El diagrama de conexión, vamos a reflejar lo que por aquí viaja la línea neutra, esta línea, el neutro, aquí se encuentra un punto A. En el punto A viaja lo que aquí está la intensidad I sub A. En esta línea viaja lo que es la corriente de I hacia B. Aquí se encuentra B y sus AB. En esta línea la corriente que va desde B hasta C. Aquí se encuentra un punto C. Intensidad de I hasta C, de B a C. Y de este punto a este punto viaja lo que es la corriente desde C hasta A. Y desde C hasta A. Por esta línea tenemos la tensión, la corriente que viaja en C y sub C. Y aquí lo que es la corriente en B y sub B. Este es lo que es diagrama de conexión. Como ya fue mencionado anteriormente, las tensiones en este sistema trifásico tienen que estar desfasadas en un ángulo de 120 grados entre sí. Como referencia, en nuestro ejercicio, el enunciado nos da una tensión AN igual a 220 voltios y un ángulo de 0 grados. Mediante ella es que nosotros vamos a hacer lo que es el diagrama fasorial, pues. Nos está dando que está en un ángulo 0. Trazamos nuestra línea. Aquí tenemos B sub AN. B sub AN. Dice que está 0 grados, ¿no? Se encuentra aquí. Tenemos 90 grados entre esta línea y esta línea. ¿Cuántos nos están faltando para B sub AC? Que es la que sigue, porque tenemos una secuencia negativa. Como el B sub AC se encuentra detrás de B sub AN. Tenemos 90 grados, estarían faltando 30 grados para completar lo que son los 120 grados de la corriente versus BN, que va a ser igual a 220 con ángulo de 120 grados, 120 grados. Tenemos 90 grados. Si tuviéramos en caso aquí un transportador, lo colocáramos aquí lo que es en la línea, en el neutro, en el centro, y trazamos 30 grados. Nos vamos a suponer que está por aquí, 30 grados. Este sería nuestro versus BN. 90 más 60 daría los 120 grados, que es lo que hay entre línea y línea.
B sub BC se encuentra por debajo de B sub BN, que estaría en menos 120 grados por estar en el cuadrante negativo. Vamos aquí, tenemos 30, nos sobran 60. Tomamos 60 grados menos 60 de aquí y encontramos lo que son los menos 120 grados de B sub BC. B sub BC va a ser igual a 220 menos 120 grados. A continuación estaré con el cálculo del voltaje de línea. El voltaje de línea va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de la fase, que sería 220 voltios. Esto sería igual a raíz de 3 por 220, raíz de 3 por 220. Esto da voltaje de línea igual 381,051 voltios. De esta manera encontramos lo que es el voltaje de línea. Una vez ya obtenido lo que es el voltaje en cada una de las líneas, vamos a encontrar por debajo de 30 grados el voltaje que se encuentra en AB, en BC y AC. Vamos a el voltaje de línea. El voltaje de AB va a ser igual a 381,051. Esto 0 menos 30 grados, que es donde vamos a encontrar el voltaje AB. Va a ser por debajo de 30 grados. Esto va a ser igual a 381,051 menos 30 grados. Para encontrar el voltaje que va de B hasta C, va a ser igual a 381,051 120 grados menos 30 grados. Esto va a ser igual a 381,051 por el ángulo de 90 grados. Lo que la tensión de SA va a ser igual a los 381 voltios menos 120 menos 30 grados. BCA va a ser igual a 381,051 por el ángulo de 150 grados. Así obtenemos lo que son las tensiones que pasan por cada una de ellas. Entonces por la carga B vamos a encontrar versus AB esto es por la carga B. Por aquí va a pasar una tensión AB. Por equivalente de potencia, aplicando ley de Ohm, obtenemos que
y sus AB va a ser igual AB sub AB sobre la potencia, que sería ZD. Ahora, sustituyendo lo que son los valores de B sub AB y menos 6J, aquí cuando vamos a calcular lo que es la tensión AB, se va a hacer en la corriente por un ángulo encima de los 90 grados. Entonces, sustituyendo lo que son los valores de la tensión AB y de la potencia, nos va a quedar, esto nos va a quedar igual a 381,051 menos 30 grados más 90 grados sobre, todo está sobre, entre menos 6J, que es la potencia. Vamos a ver aquí, calculando el cociente, tenemos un valor de 63,509, 60 grados. Esto va en amperes. Y su BC va a ser igual a la tensión BC sobre la potencia. Sustituyendo estos valores, va a ser igual a 381,051. Como estamos trabajando por encima de 90 grados, esto nos va a quedar con un ángulo de 180 grados. Entonces, si lo dividimos entre la potencia, que es menos 6J, esto nos va a dar igual a esto va a dar igual a 63,509, el ángulo de 180 grados. Aquí vimos igual para la corriente lo que es en el punto que va de C hasta A, va a ser igual a 381,051 por el ángulo de menos 60. Esto no va en amperes, va a ser igual a 3, no, menos 60 amperes. De esta manera determinamos lo que son las corrientes que pasan a través del punto BC, CA y AB. Ya vimos como las corrientes de fase están separadas con un ángulo de 120 grados entre sí. Ahora vamos a determinar lo que es la corriente de línea. La corriente de línea, I sub L, va a ser igual a la corriente de cada fase que ya encontramos, que sería 63,509 amperes por
la raíz de 3, que es las 3 líneas pues, con las que estamos trabajando. Esto va a ser igual. Sacamos el cálculo de lo que es la corriente de línea. La corriente de línea va a ser igual a 110 amperes. El ángulo de I sub L va a ser igual al ángulo de fase menos 30 grados. Vamos a determinar el ángulo de la intensidad de la línea por el ángulo de la fase menos 30 grados. Y sub A va a ser igual y sub A va a ser igual a 110 el ángulo de 60 menos 30 amperes. Todo es igual a 110 por el ángulo de 30. Y sub B va a ser igual a 110 el ángulo de 150 menos 30 menos 150 menos 30 menos 90. Ahora aquí para determinar lo que es el ángulo de la corriente en C. Una vez ya determinado lo que son las corrientes en la línea, procedemos a lo que es la potencia. La potencia va a ser igual al voltaje, a la tensión de la fuente, valor absoluto por la intensidad de la línea, donde la tensión de la fuente va a ser igual a la tensión de la línea y la intensidad de la fuente va a ser igual a la intensidad de la línea en la carga. Esto va a ser en la carga. Ahora, sustituyendo lo que son los valores de la tensión en la fuente y la corriente en la fuente, vamos a determinar la potencia. Esto es el volt y ampere. Calculando esto va a ser igual kilo ampere. Ahora vamos a sacar ahí la potencia de lo que es el circuito trifásico. Es multiplicar esto ya obtenido por 3. El valor da 72,600 kilovolt ampere.
Para finalizar el ejercicio, vamos a determinar lo que es el diagrama fasorial, tanto de las tensiones y corrientes de línea, al igual que las tensiones y la corriente de fase. Por aquí tenemos lo que es P sub a N, 220, ángulo C. Tenemos lo que es P sub es igual a 120, 120. ¿Y dónde está? Ahí debe permanecer para la Una tensión de línea que es igual a 30. Esta B sub S, que va a ser igual a B sub S a 63,509, el ángulo de 90 grados. B sub AB, que es la tensión en línea, y B sub AC, eso se da por aquí. Eso será así igual a 381, 051, unos 180 grados. ¿Estás grabando? Vamos ahora con lo que es la intensidad en las líneas. Tenemos esta intensidad. Intensidad BC 63,509, 63,509, un ángulo de 180 grados. La intensidad en B, 110, con un ángulo de 150 grados. Tenemos la intensidad. La intensidad en AB va a ser igual a 63,509, un ángulo de 60. Aquí esa es la intensidad en C, 110, un ángulo de menos 90 grados. Y con esto culminamos lo que es el diagrama fasorial. En conclusión,
Vamos a decir. Para concluir, en la fuente, el voltaje de línea va a ser igual a la raíz de 3 por la tensión en la fase. Y la intensidad en la línea va a ser igual a la intensidad de la fase. Y en la carga tenemos que la tensión de la línea va a ser igual a la tensión de la fuente. Y la tensión en la línea va a ser igual a la raíz de 3 por la intensidad de la fuente. Eso es por estar equilibrado.